Bien, entonces, en la sesión del día de hoy, quiero presentar a Isolda Fortín, directora de la carrera de Antropología, aquí en la Universidad del Valle de Guatemala, y yo soy Claire Dalíez de Masaya, directora de la maestría en Turismo Sostenible. Tenemos un público presente en el aula y tenemos un público también presente online. Agradecemos su participación hoy a este conversatorio sobre el tema de turismo comunitario. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Claire. Muy buenas tardes a todos y todas. De verdad que es un placer estar con ustedes y compartir con la maestría de turismo. Para nosotros es un privilegio y es una experiencia muy importante de mantener, ¿verdad? Estas coordinaciones entre departamentos. Entonces agradecemos, Claire, muchas gracias por habernos permitido ser parte de esta actividad y mucho gusto de conocerlos a todos y todas. Pues excelente, demos inicio entonces. La sesión del día de hoy la queremos ceder lo más rápido posible a nuestro invitado especial, así es que no me detengo mucho. Miguel, vente aquí a la par mía un ratito y yo te voy a ayudar con la tecnología, pero quiero presentarles a Miguel Utreras. Ya varios de los que están conectados y presentes lo conocen. Miguel es de Noruega y se ve muy vikingo noruego, ¿verdad? No, mentira. Miguel reside en Noruega, trabaja en la Universidad del Sureste de Noruega. Él coordina el proyecto NORPART, que es un proyecto de colaboración interinstitucional entre la Universidad del Sureste de Noruega y nosotros en la Universidad del Valle de Guatemala. Pero Miguel es originario de Chile y es del pueblo mapuche en Chile, pero conoce muy bien muchos pueblos en América Latina, conoce muy bien Guatemala, conoce nuestra realidad chapina. Es más, ha estado viajando en Guatemala los últimos días, se dio cuenta un poquito qué ocurrió con esta tormenta Julia que acaba de pasar por nuestro país. Pero hoy cabalmente vamos a conversar con Miguel sobre el turismo comunitario. Miguel es filósofo de formación, pero filántropo y trabaja en teatro, pero está involucrado en muchas cosas que involucra la gente, el servicio, que involucra el análisis de las situaciones sociales. Ha sido una persona muy instrumental en el curso que tuvimos allá en Noruega cuando tuvimos la oportunidad de viajar con nuestros alumnos de la maestría en turismo hace unos 3 meses. Y realmente espero que el conversatorio con él el día de hoy sea de su agrado y que tengan la confianza de hacer las preguntas que ustedes quieran hacer. La modalidad va a ser sencilla. Tendremos unas palabras de introducción para ya calentar motores por parte de Miguel. Ya tiene algunas ideas y una presentación corta, pero bienvenidas las preguntas. Así que conforme vamos avanzando en el conversatorio, los presentes levantan la mano y vamos haciendo las preguntas. Y los que están conectados aquí en Zoom, les pedimos que ustedes escriban sus preguntas en el chat y las vamos a atender conforme van surgiendo poco a poco. Entonces, con esto en mente, pues les agradezco muchísimo que estén conectados en este momento. Y Miguel, pues te vamos a ceder. Perfecto. La palabra y te vamos a dar oportunidad que puedas compartir pantalla lo antes posible. Así es que un aplauso virtual, los que están virtuales. Una pregunta técnica. ¿Tengo que mantenerme en esta área porque si no desaparezco? No, te puedes movilizar. ¿Me sigue la cámara o qué pasa? Ahí está. Exacto. Ahí te puedes... Hay un sensor que me sigue, ¿cierto? Ok, bien, bien. Sí, porque a mí me gusta moverme. Buenas tardes para todos ustedes. Solamente quiero hacer unos pequeños elementos para que nos podamos comunicar. Como ustedes, a los que les estoy hablando en las pantallas, no los veo, sino que veo solo sus nombres o una foto. Para poder realizar un diálogo un poco más fluido, voy a usar una técnica que es muy común del trabajo, y es que voy a comunicarme visualmente con los que están presentes, ¿no? Y a ustedes les va a tocar escuchar la interacción que está aquí en el espacio. Y yo te voy a avisar si alguien escribe en el chat para incluirlos en la conversación. Sí. Entonces no se sientan como que no los tomo en cuenta, los tengo conscientes en alguna parte de mi cerebro,
Pero para mí es importante la comunicación con los que están en el espacio, ¿no? Porque eso también, un conversatorio es esencialmente un proceso que los seres humanos conocemos desde los comienzos de la humanidad, que tiene que ver con dialogar, ¿no? Y conversar significa lenguajear juntos, estar en un proceso donde plásticamente movemos nuestro lenguaje y tratamos de conectarnos en torno a lo que estamos conversando desde las experiencias emocionales que tenemos. Las traspasamos a un vínculo que posteriormente lo llamamos mental, intelectual, pero todo nace de las emociones, ¿no? Y vamos a hablar de un tema muy emocionante, que es el tema del turismo comunitario. Y quiero empezar con un pequeño análisis. Yo soy filósofo y soy artista. Trabajo en el ámbito de las artes escénicas, en lo que se llaman los performing arts en inglés, que están muy relacionadas con la relación territorio, memoria, cuerpo, y el trabajo del turismo lo voy a orientar desde una perspectiva del trabajo que yo hago también en Noruega y el trabajo que he hecho por muchos años, que es el trabajo en desarrollo. Yo tengo una especialidad de trabajo con pueblos indígenas. Yo también soy indígena, personalmente me identifico, soy parte de un pueblo indígena, y para mí es muy importante el desarrollo de los pueblos indígenas en el continente americano y en el mundo, y he estado vinculado al desarrollo de los pueblos indígenas en Guatemala desde el año 2002 hasta el 2018, trabajando directamente en Guatemala con apoyo de la cooperación noruega. Muy bien. Quiero comenzar... Si quieres que comparta pantalla. Sí. Quería comenzar por... aquí hay un concepto muy interesante, que es el de repensar, que es de alguna manera lo que se llama un loop, ¿no? En lenguaje que el uso del término pensar y el repensar significa de alguna manera volver a repetir un acto, ¿no? Volver a repetir una acción que normalmente está ligado al conocimiento, en el conocimiento está ligado al aprendizaje, ¿no? Repensamos algo para hacerlo pasar nuevamente para saber que podemos utilizar aquellos que hemos aprendido. Y para mí es muy importante en el turismo comunitario considerar el contexto en el que el turismo comunitario se desarrolla, especialmente en Guatemala. Pero quiero empezar por un contexto global, que es muy importante, que es el contexto post-pandémico, ¿no? Todos hemos vivido, de hecho yo todavía veo aquí usando mascarillas, todos hemos vivido un proceso bastante único en la humanidad en estos momentos. Pandemias no son nuevas. De hecho, en la historia de la literatura universal, la obra de Edipo Rey sucede en una época de peste, ¿no? Es una pandemia. Grandes obras de la literatura universal son en épocas de peste. Romeo y Julieta de Shakespeare fue escrito en una base de una pandemia que estaba sucediendo en Italia, ¿no? Entonces las pandemias siempre en el imaginario de los seres humanos han generado lo que se llama un cambio de época, que se usa mucho en términos sociológicos. El cambio de época es porque de alguna manera se transforman los comportamientos. En inglés diríamos un shift of behavior. Hay un cambio en el comportamiento generado externamente por una condición a la que no podemos huirle. No podemos hacernos ajeno a ella. Es una condición que aparece y es una condición que enfrentamos. En el caso actual de la pandemia que acabamos de vivir, que es la pandemia del COVID-19, se presentó un fenómeno fundamental que no ha existido nunca antes. Voy a mencionarlos corto algunos de los fenómenos. Primero, que fue una pandemia de carácter global que rápidamente pasó de iniciarse en China a todo el mundo. Y también lo observamos a través de las redes sociales y se generó una especie de pánico colectivo mundial, ¿no? Global.
avanzó rápidamente la pandemia y tuvo significancias enormes en algunos continentes, especialmente en el continente europeo al comienzo, en el sur de en el norte de Italia, en Italia, España, y también en América Latina. Un caso grande es Brasil, por ejemplo, donde la cantidad de personas fallecidas por COVID es muy alta. Tenemos un compañero aquí de Brasil que sabe, la situación de Brasil fue muy compleja. Ecuador, tenemos una situación donde fue muy duro el Ecuador, ¿no? Chile, al comienzo de la pandemia fue muy grave, fue mejorando en el tiempo. Y lo segundo es lo que se llama el cuerpo del conocimiento adquirido que existía en ese momento. Por primera vez se puso a prueba a escala mundial y tuvimos que utilizar la cooperación y la colaboración, tanto en el manejo de la pandemia como en el proceso de buscar una especie de cura, es decir, desarrollar vacunas. Ahí surge una ventana nueva en actual, que es la colaboración permanente en los procesos de investigación. ¿Por qué es muy nuevo? Porque normalmente los procesos de investigación, sobre todo en el ámbito médico, son de largo aliento, especialmente en el tipo de vacuna, y normalmente se comparten los primeros papers de lo que tú has conseguido en laboratorio, tus primeros análisis, haces los primeros publicaciones dentro del sector, dentro del área de investigación. Al hacerse los peer review, al hacerse el análisis de distintos, normalmente hay muchos investigadores que están haciendo algo similar, comparten en cierto modo ciertas informaciones, pero pasa un periodo largo de corroboración de los logros o de los análisis que se hacen, y se continúa la investigación y se vuelve a... Son periodos que duran hasta 12, 15 años, ¿no? En el caso de vacunas. No había tiempo para eso. No teníamos el tiempo para esperar 15 años. Imagínense que hubiéramos estado 15 años encerrados en nuestras casas, ¿no? Hubiera sido perder toda la juventud de ustedes, ¿no? Y probablemente la niñez de muchos niños, ¿no? Pasarían toda su niñez encerrados. ¿Qué sucedió entonces? Que se decidió compartir el conocimiento en los procesos continuos de búsqueda. Es nuevo y con algunos riesgos. Lo nuevo fue que por primera vez todo el equipo científico del mundo puso a disposición todos los conocimientos que tenían y los compartieron en forma inmediata, ¿no? Había un sincronismo y había algo que yo trabajo mucho que se llama cross-fertilization, que fertilizaban sus campos de estudio con los distintos encuentros que había desde otro lado del mundo. Esto es único, nunca antes había sucedido. Lo más a escala mundial que nosotros los seres humanos conocemos son los Juegos Olímpicos, ¿no? Cierto. Son los Juegos Olímpicos, que son las cosas que el mundo ve en cantidades más enormes que ha existido, o el comienzo del Mundial de Fútbol, que son los momentos en que la humanidad se junta para ver algo que está viendo más o menos común, ¿no? Pero esta era la única vez donde el mundo estaba colaborando en forma inmediata, ¿no? Y encontrando en forma inmediata apoyos y cruzando los conocimientos para lograr avanzar con rapidez, ¿no? ¿Cuáles eran los riesgos? Los riesgos en la fertilización cruzada es que se atravesaban algunos actores que, sobre todo la prensa, que podía detectar que alguien escribía que tal vitamina puede ser útil para, y que en el lenguaje científico significa que la probabilidad tiene que ser probada. En cambio, para el periodista, la importante era la vitamina C nos ayuda en contra del COVID. Y entonces aparecía en la prensa, no sé si ustedes recuerdan eso, empezó a aparecer en la prensa muchas informaciones de la prensa internacional donde aparecían, así se mejora el COVID, de esta manera y solamente eran investigaciones previas que todavía no tenían datos estadísticos corroborados, ¿no? Aquí voy a entrar de a poco en el tema nuestro.
¿qué pasa en eso? ¿A quiénes afecta esa información? Bueno, a la población mundial en principio, a los generadores de opiniones, es decir, a grupos generadores de opiniones que somos todos nosotros, pero algunos de nosotros generamos más opiniones que otros. Si yo me llamara Brad Pitt, tendría una capacidad de opinar que tendría influencia muy grande, porque solo me llamo Brad Pitt porque soy parte de Hollywood, ¿no? Conocido, ¿no? Pero también hay otras personas generadores de opinión, pero también legisladores, es decir, personas que generan cambios en las legislaciones, que son los políticos. Y que no tienen que esperar 12 años para una vacuna, son normalmente elegidos por 4 años, ¿no? Y por lo tanto, para ellos los resultados rápidos son lo más importante. Las cosas que se pueden vender rápido es lo más importante. Y se acelera ese proceso cuando se acerca el periodo electoral. Entonces les voy a hablar de eso, porque en Guatemala ustedes tienen elecciones el próximo año. Y entonces, hoy en día andan todos recogiendo ideas que se vendan rápido, como el pan caliente, porque a mí me tienen que elegir en la próxima elección. Y ese es un gran desafío para el turismo comunitario o para cualquier experiencia humana donde hay un esfuerzo para hacer cambios, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, la pandemia nos dio eso, pero también la pandemia nos enseñó una cosa, y es que lo que las Naciones Unidas llama la ventana de oportunidades, window of opportunities, ¿no? ¿Cuál es esa ventana de oportunidades? La pandemia nos enseñó que tenemos una capacidad de colaboración más allá de la que imaginábamos. Muchísimos años. ¿Por qué es tan importante? Porque en nuestro comportamiento humano, nosotros tenemos lo que se llaman asunciones, assumptions en inglés. Asumir. ¿Cómo se llamarían en español? Asumir, asunciones. Asunciones. ¿Asunciones o asumir? Suposiciones, ¿cierto? Los seres humanos siempre tenemos suposiciones, es decir, adelantamos ciertos juicios, y algunos de esos juicios tienen que ver con que nosotros siempre nos manejamos adentro de un marco conceptual emocional, donde nosotros creemos que más allá de ese marco no se puede, ¿no? Depende también de nuestra experiencia cultural. En el caso guatemalteco, que es un país bastante fatalista, el marco referencial de lo que se puede es mucho más reducido, ¿no? No estoy criticándolos a ustedes, estoy hablando de un aspecto cultural, ¿no? ¿Cuál es eso? Que hay un fatalismo que dice, no se puede, no se puede, no. Este país no lo vamos a cambiar nunca, esas son las expresiones que yo escuché. La corrupción es tan grande que eso nunca se va a cambiar, ¿no? Entonces, el marco referencial de mover de alguna manera los márgenes de acción y de cambio de comportamiento son culturales, ¿no? Hay sociedades como la sociedad norteamericana que siempre piensa everything is possible. El optimismo norteamericano, que ahora está en depresión en estos momentos. La mayoría de los norteamericanos piensan que eso ya no es posible. Y tenemos el gran optimismo chino ahora en estos momentos. Los chinos piensan que casi todo es posible, ¿no? Y eso va cambiando en las sociedades, pero también genera en nosotros posibilidades y a veces límites, ¿no? ¿Qué nos enseñó la pandemia en términos de comportamiento global? Es que era posible cambiar un comportamiento a un nuevo comportamiento en un así, abrir y cerrar. Un ejemplo, tú empezaste a usar mascarilla de un día al otro. Y te pusiste mascarilla por 1 año y medio. Y ya casi no cuestionas el hecho de ponerte mascarilla. Sales a la calle, mascarilla. Incluso después de un tiempo empiezas a sentir cierta reacción emocional cuando encuentras con una persona sin mascarilla, ¿no? Sientes cierta inseguridad de si me acerco o no me acerco. Ese comportamiento no demoró más que un par de semanas, muy corto. ¿Qué nos enseñó? Que los seres humanos tienen una capacidad de adaptarse rápida, muy veloz.
Ahora, para los que son antropólogos, para los que somos filósofos, también nos enseñó otra cosa que nosotros los antropólogos, los arqueólogos, los sociólogos sabemos, pero tenemos mucho problema de conceptualizar. Y es que la cultura es más flexible que la economía. La gente piensa al revés. La gente cree, no, es que las costumbres de la gente es muy difícil de cambiar. Es más fácil cambiar un modelo económico que cambiar un comportamiento humano. Los que trabajamos en la área de las ciencias sociales sabemos que la flexibilidad del comportamiento humano es inherente al comportamiento humano. Los seres humanos tenemos un comportamiento porque precisamente somos dinámicos. El comportamiento es transformación. La memoria humana no está hecha solo para conservar, está precisamente hecha para transformar. Tenemos memoria porque transformamos. Si no transformaron, no necesitaríamos memoria porque viviríamos permanentemente en el mismo piso cultural. ¿Para qué quiero memoria si lo que hago lo hago yo y lo van a hacer en 3000 años más lo mismo? ¿No? Entonces no necesito memoria. Pero cuando tengo memoria es porque transformo permanentemente mi condición. Por lo tanto, conservo un elemento esencial que me liga en la historia, pero es transformada, ¿no? Entonces eso es esencial. Ahora, entro directo ahora en el tema del pensamiento, en el pensar el turismo. No sé si me dejas ver la plancha sobre el turismo comunitario en Guatemala. Solo quisiera ¿Es compartir, esta? Sí, esta. Listo. Ya entrando más en tema, Ok. Listo. quería mostrar 3 factores importantes para el desarrollo sostenible en el turismo sostenible, ¿no? Los beneficios económicos es uno de ellos, el medio ambiente es el otro, y la comunidad local. No son los únicos, pero yo diría que estos 3 pilares son bastante fundamentales. No hay turismo sostenible sin estos elementos. En la parte que tiene que ver con los beneficios económicos, estamos viendo, digamos, la viabilidad, es decir, cualquier proyecto económico, cualquier proyecto o cualquier iniciativa de desarrollo sostenible tiene que tener una viabilidad económica. O sea, tiene que transitar en un campo de generación material de recursos, ¿no? Tiene que generar prosperidad local, es decir, tiene que haber un círculo virtuoso de prosperidad. Eso es muy importante para la sostenibilidad. No me estoy refiriendo a riqueza. Cuando hablo de prosperidad no me estoy a excedentes enormes, sino que prosperidad lo usamos en el concepto de un cambio positivo en la vida económica de la población que está involucrada directamente en un proceso de ecoturismo o de turismo sostenible. Tiene que haber calidad del empleo. Esto es bastante moderno, ¿no? Tiene que haber un empleo cualitativo que en el lenguaje político a veces se llama empleo digno, ¿no? Trabajo digno. Tiene que haber calidad en el empleo. Y la calidad del empleo también tiene que ver que las capacidades que usted utiliza tienen capacidad de transformar, ¿no? Que es un empleo donde yo estoy en un proceso donde puedo transformar tanto mi realidad como la realidad en la que estoy trabajando, ¿no? Eso es un empleo de calidad. Estar firmando papeles o moviendo un papel de un lado al otro no es un empleo de calidad, ¿no? Tiene que haber equidad social y tiene que haber satisfacción del visitante. Esta es una parte del círculo también virtuoso. Es decir, el elemento externo en el caso del visitante también tiene que haber una satisfacción. En términos de medio ambiente, sobre todo el tema de gestión, ¿no? Son gestiones. Que hay que poder gestionar la relación entre la comunidad o las personas y su territorio,
la gestión entre la comunidad viva, el negocio, en este caso digamos el turismo, y el agua, el uso de los recursos acuáticos, agua, gestión de la energía, gestión de los residuos, ¿no? Conservación de la biodiversidad es fundamental, y la medición de huella de carbono, que vendría a ser de alguna manera un elemento actual relacionado al cambio climático. En la comunidad local está la protección del patrimonio, es decir, aquellos elementos que la comunidad ha conservado y ha mantenido y han generado su identidad comunitaria. Ese es el patrimonio, ¿no? Y ahí estamos hablando de un ámbito material y un ámbito inmaterial de su patrimonio, ¿no? Tiene que haber un cambio, una apertura de lo que se llama la oferta cultural, es decir, de cómo aparece lo cultural como una oferta, como una especie de abanico de elementos que pueden entregarse. Tiene que haber bienestar de la comunidad y tiene que haber desarrollo local. Entonces, esos son como los 3 elementos importantes del turismo sostenible. No sé si lo podemos en primer lugar dejar en esta parte. Me gustaría, si hay preguntas, poder conversar un poco sobre esto. Si tienen alguna consulta o si tienen alguna corta reflexión sobre el inicio que hicimos sobre el tema de las oportunidades que nos genera el espacio. ¿Sí? Sí, yo tengo solo es como una pequeña reflexión con lo que comentaste acerca de la memoria de las poblaciones. Eso me trae mucho a cuenta la memoria histórica en nuestros países, porque a raíz de que sufrimos un conflicto armado, ¿verdad? Es algo que si hay memoria histórica, si hay algo que nos haga reflexionar acerca de las acciones, lo que trae, las consecuencias, la gente afectada, pues es algo que no queremos volver a pasar, ¿verdad? Y que el país tiene que hacer con toda la sociedad para no volver a caer a eso, digamos. Esa es una. Y luego que miro bastante relación entre, digamos, en los beneficios económicos con la comunidad local, porque veo mucha relación entre prosperidad local con bienestar de la comunidad, que era lo que hablábamos, que no era en términos económicos de cuánto remanente queda, sino que realmente las comunidades se vean beneficiadas, ¿verdad? Económicamente y en bienestar en general, hasta para su tranquilidad psicológica, digamos, mental, el tener ciertos beneficios económicos del turismo a través de cuidar su medio ambiente y pues mejorar su comunidad, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Doris Martínez. Doris, ¿puedes habilitar tu micrófono? Ya está listo y te escuchamos. Gracias, ¿me escuchan? Así es, te Sí. escuchamos. Pues, muchas gracias, Miguel, por transmitirnos, por estar acá, por abrir este espacio de discusión y de diálogo. Pues yo era una de las muy interesadas en poder escuchar esta charla, ¿verdad? Pero sí, me es imposible llegar a VG hoy. Sin embargo, me gusta mucho el planteamiento, ¿verdad? Del desarrollo sostenible que está haciendo, pero pues también me gusta jugar un poquito abogado del diablo, ¿verdad? Y me gustaría si tuviera algún comentario acerca de pues el planteamiento que se hace últimamente acerca de que el concepto de desarrollo sostenible pues está totalmente superado y ha probado no ser viable, ¿verdad? Porque más de 30 años del concepto y pues tenemos muy pocos ejemplos prácticos, reales, sistémicos de desarrollo sostenible y más aún pues nos precipitamos al fin del mundo, ¿verdad? Con el tema del cambio climático, que es la prueba pues más tangible de que no se ha podido hacer desarrollo sostenible y que debemos de cambiar el paradigma, incluso el desarrollo sostenible, y pues ahí unirlo con el planteamiento de pueblos indígenas de ser actores del propio desarrollo y más de buscar un desarrollo sostenible encajado dentro de los patrones de producción y consumo actuales, poder plantear un desarrollo más cercano a la cosmovisión indígena, como pudiera ser el concepto del buen vivir, que pues me gustaría mucho poder escuchar su opinión al respecto.
Sí. Sí. Bueno, entramos en materia. Gracias. ¿Cuál era el Doris. nombre? Doris, muchas gracias. ¿Tienes más preguntas? Primero, creo que los conceptos, en este caso conceptos globales como sostenibilidad o desarrollo sostenible, creo que siempre están en una encrucijada, ¿no? Y de hecho creo que están o han surgido como herramientas que son críticas, o sea, que son muy difíciles de entender porque hay una conceptualización permanente que hay que aplicar, es decir, hay que atravesar esa conceptualización a partir de las realidades locales, ¿no? Y a partir de alguna manera también de las concepciones o de los sistemas de conocimientos que tenemos en esta etapa de la humanidad, ¿no? De alguna manera hay que cruzarlo por distintas epistemes, se dice en términos filosóficos, por epistemologías distintas, culturales, ¿no? Y por lo tanto que haya críticas hacia esto creo que es natural. Ahora, cuando se sostiene que el desarrollo sostenible ha fracasado, bueno, el desarrollo como tal, sin la palabra sostenible, también podríamos decir que ha fracasado, ¿no? Porque el desarrollo nace desde la historia nace con la revolución industrial, ¿no? Realmente ahí nace una idea de lo que se llamaría desarrollo, en el sentido de que por primera vez se plantea que existe una especie de temporalidad hacia adelante, donde la humanidad entra en una dinámica que es de lo que se llama crecimiento continuo, que es una ilusión. Sabemos hoy día que la humanidad no puede crecer todo el tiempo porque no tenemos 3 planetas para crecer. O sea, la realidad material nos enseña que no podemos crecer, ¿no? Entonces aparece el término sostenibilidad al interior de este concepto. Entonces, desde mi perspectiva sociológica, yo creo que donde está el gran dilema es cómo manejamos la concepción de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la nueva lectura que le damos alrededor? ¿Cómo repensamos el desarrollo? Unas preguntas más. Sí, desde la perspectiva mía, creo que la nueva elemento de concepción del desarrollo es que lo tenemos que pensar de alguna manera ya no como una unidad indisoluble, sino que casi como una especie de lo que se llama pensamiento racismo. Es decir, el desarrollo tiene una cantidad enorme de ecosistemas que requieren de un diálogo para encontrar una gestión común de sus diferencias. Espero que no sea muy complejo con lo que estoy diciendo, esto es muy filosófico, pero de alguna manera yo pienso que el desarrollo ha estado ligado a la cultura occidental. La concepción de desarrollo viene de la cultura occidental y viene también ligada a una visión que está culturalmente centrada a lo que se conoce como el pensamiento monoteísta en términos religiosos. Siempre la idea que la realidad o que la verdad es una, o de que vamos a llegar siempre a un único indivisible, ¿no? Eso ha sido muy común de la visión europea. En cambio, creo que en la modernidad podemos pensar que realmente podemos caminar juntos estamos inevitablemente caminando juntos hacia un punto que no sabemos en general cuál es totalmente. Pero en ese punto tenemos que encontrar los elementos que nos permitan la coexistencia, ¿no? Y cuando estoy hablando de coexistencia, no estoy hablando solo de la coexistencia entre hombres y mujeres, niños, humanos, sino que también la coexistencia con toda la vida del planeta, desde una perspectiva más como de noosfera, se llama de noosphere, que es la concepción donde englobamos toda la vida humana, material e inmaterial, las condiciones de las culturas, las condiciones de los seres humanos, de los seres vivos, de las plantas. Tenemos que encontrar elementos de gestión común de nuestras diferencias y nuestras capacidades de vivir juntos, ¿no? Creo que eso es importante. Ahora, cuando mencionas el buen vivir de los pueblos indígenas, yo creo que eso es importante porque ahí hay un elemento
de una episteme propia, que es la de los pueblos indígenas, que conciben la relación entre vida comunitaria y el vivir en el territorio, es decir, la memoria de su territorio, como un elemento fundamental para el desarrollo de su propia vida, ¿no? Y lo que tenemos que encontrar es la manera de dialogar con esos conocimientos, cómo encontramos una fertilización que nos cruza, que nos permite. Y yo creo que para mí el gran dilema o la gran oportunidad que tiene Guatemala, que es un país multicultural, plurinacional, es precisamente encontrar esos lenguajes de gestión de diálogo en las diferencias, ¿no? Bueno, otra pregunta, porque no puedo... Pues tenemos varias manitas levantadas. En orden, Guillermo Montoya, ¿usted levantó la mano? ¿Quiere habilitar micrófono o lo escribe? Adelante, No, Guillermo. ya estamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. Miguel, muy buena tarde. Muchas gracias por el espacio. Excelente análisis con los ejes en turismo comunitario que has hecho. Yo estando en la parte académica y en campo, he tomado el tiempo como para analizar precisamente ese repensar o esa reflexión que supuestamente se tuvo que haber dado en algunas de las comunidades. Y me llama la atención que precisamente en el eje económico puede existir una voluntad por parte de la comunidad en generar de alguna manera riqueza, y entiéndase riqueza a la apertura de nuevos negocios y poder tener un ingreso económico después de no tenerlo, versus la satisfacción del cliente. Muchas veces aquí en Guatemala nos damos que existen las oportunidades, pero el cliente interno no lo desea pagar hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un balance entre poder promover de una manera responsable el turismo comunitario, pero que realmente el turista interno lo sepa valorar como debe ser? ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? Bueno, yo creo que el lenguaje más antiguo es la calidad del producto, ¿no? Mucha gente habla de eso, que la calidad del producto es importante para la satisfacción del cliente. Yo quiero tal vez ir a un elemento más virtuoso que la calidad del producto, porque sabemos que también la calidad del producto puede ser una construcción cultural. Es decir, toda la gente cree que la Coca-Cola es un buen producto. Cuando llegamos a analizar cuánta cantidad de azúcar se utiliza, cuánta cantidad de agua se utiliza y cómo se genera eso, pues podríamos redefinir que en realidad no es un producto de calidad, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia ahí hay una complejidad cultural, ¿no? Y una de las complejidades culturales yo creo que es que en las comunidades, normalmente cuando empiezan a trabajar en el término de turismo, no hay un proceso donde ellos logran redefinir en forma propia lo que es la calidad del producto desde la perspectiva de ellos, ¿no? Una primera. Lo otro es que todavía tenemos nosotros en el dilema en Guatemala, es que todavía tenemos en términos culturales, en términos de lo que se llama el turismo, todavía la concepción turística del guatemalteco todavía es un observador neutral, es decir, alguien que va a ver algo y normalmente está más entusiasmado en ver algo que no conoce, ¿no? Porque ha sido educado en una estructura del turismo, que el turismo sucede fuera de mi espacio de territorio. Porque la definición de turismo es cuando tú sales de tu casa, ¿cierto? Entonces, y también salir de mi espacio territorial significa que salgo de mi país. Entonces me voy a Río de Janeiro, me voy a ver el carnaval, y yo tengo carnavales muy bellos aquí en Guatemala, ¿no? Lo que creo que en esos elementos, digamos, para construir de alguna manera un interés por el turismo local, estamos cruzando un problema ya de la perspectiva de políticas públicas, ¿no? Es necesario en el Estado generar un desarrollo más avanzado de cómo interesar a las personas de Guatemala sobre el turismo local. Y eso significa reorientar la experiencia. Es decir, que la experiencia local es tan válida como la experiencia no local, ¿no? Ahora, eso se ha abocado mucho a mejorar los productos, que por un parte es posible que está bien,
pero generalmente esos segmentos, digamos, hacen que para mejorar un producto necesitamos que las comunidades locales estén integradas en ese desarrollo, entiendan desde su propia perspectiva también cómo está y qué es la satisfacción del cliente, cómo se satisface un cliente. Creo que eso es importante, pensar cómo se estructura en términos de... Y ahí juega la academia un rol. Y es que la academia, de alguna manera, ustedes que se están educando en maestría, algunos de ellos, ustedes van a llegar a trabajar en el INGUAT, o a lo mejor algunos de ustedes en algunos otros lugares o en el sector privado. Es importante encontrar un lenguaje, un repensamiento del lenguaje de cómo estimular el turismo local, ¿no? De cómo estimular las concepciones de turismo local. Ahora, ¿por qué digo eso también? Porque hay una tendencia muy fuerte de lo que se llama lo exótico de lo propio. En una concepción más antropológica, también filosófica, y es que normalmente tendemos a creer que aquello que despierta más interés es aquello que es exótico, ¿no? Pero es una línea muy delgada, porque en el caso de los pueblos y las comunidades, si yo exotizo su realidad, los vuelvo objetos, ¿no? ¿Ah? Y entonces, ¿cómo genero un lenguaje de tal manera donde yo hago subjetivo, o sea, construyo sujetos vivos en la expresión del turismo, ¿no? Y esa es también lo que se llama una transición, necesitamos un proceso de transición, ¿no? Entonces es muy importante estos procesos de transición. Este es un tema, no sé cómo se llamaba el que me hizo la pregunta, me pareció genial. Fue Guillermo Montoya. Guillermo, es una gran pregunta, Guillermo. Creo que tienes que a lo mejor levantarla casi como una pregunta para tu maestría o un doctorado, ¿no? Porque requiere muchos elementos de análisis y también muchos elementos de análisis teórico también. Es una pregunta muy compleja, entonces no te di una respuesta real, pero traté de ingresar algunos elementos de análisis que pueden ser interesantes. Ya, ¿otra pregunta? Ok, bueno, aquí hay una pregunta que nos han hecho. A ver, Wellington Mérida, voy a leer su pregunta. Dice, ¿cómo han hecho las comunidades indígenas al sur de América y en Noruega para que lo cultural y ambiental sea incluido en la industria turística? Interesante. Quisiera hablar sobre la cultura Sámi en Noruega, que son el pueblo indígena de Noruega, que son pastores de renos, una parte de ello, no todo de ello. Siempre vamos a tener una complejidad con el turismo, porque todavía no estamos en el turismo de transición, es decir, el turismo que contribuye sujetos vivos, sino que todavía tenemos una cierta tendencia a la objetivización de las conductas humanas. Entonces, se cree que todos los samis andan con renos, ¿no? Se tiende a pensar, porque, bueno, sí es importante en la cultura sami, hay una parte importante del mundo sami que sí se dedica a la crianza de renos, y han usado una estrategia de abrir ese espacio cultural de ellos para que el turista pueda venir y conocer la relación que el pueblo sami tiene con los renos y con el espacio territorial en que eso se desarrolla, es decir, la tundra, que en sí mismo es una experiencia maravillosa, porque para los que no han estado en el área subártica, la tundra es una especie de desierto con plantas bajas, ¿no? Es decir, una gran extensión territorial, muy fría, gran parte del año, pero que genera una experiencia única, que es como ir a la meseta de los Cuchumatanes, ¿no? Santos. Claro, entonces, a eso me llamo también con lo referencial. Por ejemplo, nosotros podríamos casi enseñarle a la gente, si quiere usted experimentar bien la tundra, primero vaya a la meseta de los Cuchumatanes. Es como cuando uno le dice, usted quiere jugar a la pelota, primero va a jugar el puppy fútbol, porque la experiencia que va a tener de jugar a la pelota después va a ser mucho mejor que si usted solamente se va directo al fútbol, ¿no? Y en la experiencia turística también, si uno partiera de conocer su propia relación, la experiencia del turismo en otros lugares se hace más intensa, más grande, ¿no? Las personas que conocen mucho su cultura
experimentan una gran satisfacción estar en otras culturas porque tienen muchos elementos de comparación. Es decir, han estado en su propia cultura experimentando muchas cosas y van a otro lado y tienen muchos elementos que le ayudan a la comparación, ¿no? Y eso genera satisfacción, ¿no? Entonces es lo que se llama la riqueza de la experiencia. Lo que han hecho en Noruega es precisamente darle un sello identitario fundamental al trabajo de los renos, pero al mismo tiempo tratar de crear la posibilidad de que la gente al venir a estar con los Sami en el mundo del reno, han aprendido las comunidades samis, especialmente las personas dedicadas a los renos, a integrar al turista en su trabajo y no a romper su dinámica propia con los renos. ¿Entienden? O sea, el performing de la persona Sami no es que yo me ponga a hacer algo para ayudarte a ti a verme como yo estoy con los renos, sino que es que yo sigo haciendo mi labor con los renos, consciente de que ahora hay también una persona ajena culturalmente que está mirándonos, y de alguna manera abro la experiencia, aprendo una relación performática. Ahora estoy mostrando el reno, en algunos momentos me tengo que parar para explicarte, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque estoy haciendo eso. Eso ha sido muy importante en el diseño de lo que se llama el producto, ¿no? ¿Cómo se ha diseñado el producto? ¿En qué sentido? Pero es porque el producto ha sido diseñado desde adentro, desde la misma experiencia de la gente, ¿sabe? Y el Estado ha colaborado para que esa experiencia sea posible. Entonces no ha habido tanta intervención de actores desde afuera. No es que alguien venga a decirte, así tendrías que hacer tú tu producto con tu reno, mira, haz esto y esto. Si tú no sabes nada de renos, o sea, estudiaste turismo sostenible en la universidad, pero tú en tu vida has andado con un reno, entonces es más bien el Estado ha facilitado procesos para la gente Sami, y la gente Sami ha ido elaborando la manera de relacionarse y generar esa calidad de producto. Entonces, muchos de los turistas extranjeros lo que valoran de ir al mundo Sami es que sienten que están ante lo que se conoce como una experiencia auténtica. No sé si todos los que han estudiado ustedes han hablado de eso, ¿cierto? Lo que es autenticidad. ¿Cuál es la relación? Y es que tú sientes que yo estoy aquí y él está haciendo lo que haría si yo no estuviera aquí. ¿Cierto? Él está haciendo exactamente lo que haría si yo no estuviera aquí. Entonces estoy lo que se llama, soy un ojo privilegiado. Estoy viendo algo que si yo no estuviera aquí también estuviera sucediendo. Eso es lo que genera la idea de autenticidad, ¿cierto? Es como, wow, soy el primero. Parece que tienes la sensación primigenia de que estoy en algo único, ¿no? Y soy un privilegiado porque lo estoy observando, pero la persona que lo está haciendo no está enteramente distraída por mi presencia, ¿no? No está dominada por mi ojo, sino que está compartiendo conmigo la experiencia. Porque tampoco es cierto que él no haya cambiado su estructura de manejo del reno. No es cierto, la cambia un poco, porque antes no había nadie, ahora hay algo. Cuando alguien hay, tú cambias esa experiencia, pero la has cambiado interiormente también, la has aceptado como parte. ¿Por qué? Porque viene esto que hablábamos de aquí, que eso me da viabilidad económica. Es decir, el pastor de renos dice que yo tenga 4 turistas, o 9 turistas, o 15 turistas, mirando mi trabajo con los renos, me asegura que yo en el futuro pueda seguir trabajando con mis renos, porque si yo ahora solo estoy con mis renos, los ingresos económicos que tengo de solo trabajar con mis renos, por la realidad social en la que vivo, ya no es suficiente. Y ahora los turistas que me traen nuevas posibilidades económicas que me dan prosperidad. Y entonces cuando yo veo que eso es un beneficio mío y local y de mi comunidad, lo asumo como un elemento virtuoso, no como una invasión, que eso es lo que le pasa a otras comunidades que vienen a verlos y se sienten invadidos por el turista, ¿no? Bueno, eso. Excelente, porque respondiste a una de las preguntas que estaba actualmente aquí, que era cómo podríamos ayudar o entender que los
pueblos originarios puedan ser prestadores de servicios y gestores de esa actividad al mismo tiempo. Así es que respondiste muy bien esta pregunta que nos hace Lucy Pérez. Adelante, Luisa Ortiz, por favor. Yo quería preguntar lo mismo sobre, digamos, lo que nosotros a veces queremos de turismo es nuestras comunidades se acoplen a lo que quiere el turista, no darle la experiencia vívida de nuestra cultura. Y entonces yo creo que también habría que empezar a cambiar ese chip que todos tenemos en algún momento de que las comunidades se tienen que adaptar a lo que quiere el turista. Nosotros tenemos esto para ofrecer y lo vamos a hacer de esta forma. Entonces usted tiene que saber a qué viene. Entonces, digamos, nosotros, en donde yo trabajo, trabajamos con animales silvestres. Entonces nosotros le decimos a la gente que viene con nosotros usted va a hacer las actividades que nosotros hacemos. Y esto no es un hotel de 5 estrellas. O sea, esto va a ser, tenemos alojamiento cómodo, de cierta forma, pero usted se tiene que adaptar a lo que nosotros le estamos dando. Entonces, y ese ha sido nuestro éxito, porque la gente se va maravillada. O sea, y les gusta porque lo que nosotros les ofrecemos es la oportunidad de trabajar con animales silvestres. Saben que están ayudando en la conservación de la biodiversidad en Guatemala, que tal vez ellos no van a ver el final, pero sí miran una parte. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender también como gestores de turismo, que la gente, nuestras culturas no se van a adaptar a lo que quieren. Sí, gracias. Yo creo que eso es lo que... Sí, por favor, ponlo nada más. Yo creo que es importante entender, hay un fenómeno en turismo sostenible, un fenómeno económico muy importante, que es lo que se llama, de alguna manera los ciclos económicos tienen una tendencia, una inercia, que tienden a la construcción de commodity. Es decir, ¿cómo se traduce en español? Commodity. No, commodity es... Adaptaciones. No, el commodity es un... Es algo. Es material. ¿Cómo se llama en español? Commodity. Es como algo que está en la bolsa de valores. Yo no uso la palabra en español, entonces, pero es como... En Brasil es inglés también. Un producto, sí, por favor, sí. Es una tendencia, una inercia hacia el commodity. Que significa que... ¿Por qué? Porque estamos estructurados en lo que se llama un mecanismo de consumo. Es decir, hemos entrado en una realidad económica que tiende al consumo, ¿no? El commodity tiene una inercia que en términos biológicos, neurobiológicos, hace que nosotros nos vuelve consumistas. ¿Por qué? Porque un objeto se encierra en sí mismo y por lo tanto la experiencia de un objeto tiene un límite. O sea, yo veo algo, lo experimento, estoy súper entusiasmado con él en un momento, pero en un momento ya alcanzó su límite material y necesito otro. Y ahí comienza el consumismo, entonces no para nunca. En cambio, la experiencia cultural no está ligada directamente al commodity, no tiene la inercia del commodity, sino que tiene la inercia de lo que llamaría la experiencia viva. Es decir, estimula en mi memoria experiencias previas. Cuando algo estimula experiencias previas, yo siempre quiero regresar a algo. Por eso que si me gusta una chica de ojos verdes, cada vez que veo a alguien con ojos verdes me emociona un poquito, ¿no? Porque vuelve en mi emocionalidad la experiencia que yo tengo anterior, previa, y se vuelve a reactivar la experiencia. Eso es lo que tiene la validez de la experiencia. Eso lo sabemos muy bien hoy día en comunicación, porque eso es lo que se hace hoy en la manipulación de emociones. ¿Cuál es la experiencia humana que se acopla rápidamente a nosotros? El odio, el rechazo, las primeras experiencias. Físicamente las sentimos muy fuerte. Y entonces, si yo hago una campaña de odio, funciona muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque rebota en nuestra experiencia muy rápida. No requiero gran intelectualidad para tener odio. El odio es muy instintivo, tiene ciertos elementos también culturales, y por lo tanto rebota en mí rápidamente y se mueve a un objeto distinto. Yo puedo hoy día odiar a esa persona y mañana al otro, pero ese que odio al otro se parece a mí.
¿no? Ahora, eso es muy importante en el comercio. Ahora, para volver a lo que estábamos hablando. La experiencia, en el caso de del turismo, la cosa de la experiencia, requiere de un lenguaje, requiere de una comunicación y requiere también de una experiencia de legitimidad, es decir, requiere de que el actor que está desarrollando lo que deberíamos decir el turismo, esté empoderado de lo que está haciendo, ¿no? Ahora, cuando los vínculos económicos son muy desiguales, es decir, cuando yo en realidad lo que me interesa es tu dinero, porque para vivir, mi concentración, mi foco no es realmente la experiencia, es sacarte de dinero, o sea, págame para lo que yo haga, y entonces, claro, no hay satisfacción en ese vínculo, no va a haber satisfacción. Lo que va a haber es una inercia que va a tender a que yo lo experimente una vez y no vuelvo nunca más. Ajá. Todos tenemos esa experiencia de que alguna vez nos llevaron a algo y era pésimo, pero nos sacaron un montón de plata, fuimos, lo vimos y después estábamos terriblemente decepcionados y decían no vuelvo nunca más a algo así, ¿no? Eso pasa mucho también cuando no hay este proceso de que la experiencia de quien genera el producto, de alguna manera el producto, no tiene una relación, no ha establecido una legitimidad con lo que está trabajando, no hay una legitimidad profunda en lo que está realizando, sino que a veces solamente un interés que no es virtuoso, que no tiene esta calidad de construir. Quería decir alguna otra cosa. Hay culturas que tienen esa capacidad y que lo han entendido desde siempre y que ha funcionado muy bien. Por ejemplo, en la cultura árabe, a muchos vendedores árabes realmente no les interesa cuánto tú vas a pagar por mi alfombra. Lo que interesa es que tú te vas a sentar a conversar conmigo, te voy a dar té, sí, te voy a hablar de mi alfombra, te voy a contar la historia de la señora que lo hizo y tú te vas a ir sintiendo que ganaste. Y yo me voy a quedar sintiendo que gané, que es win-win. Es una cultura de comercio basado en la experiencia cultural del diálogo. Por eso que a un vendedor árabe, como en Marruecos, le resulta terrible experiencia a las personas que no bargain, las personas que no regatea, la que no regatea, ¿no? ¿Por qué? Porque no se produce la comunicación, no hay comunicación. Yo estoy aquí todo el día y tú vienes y me dices, oye, ¿por qué? Un precio más abajo que es, no puedo, mira. Te voy a contar la historia, ¿no? De que mira, y tú terminas al final a veces pagando más, pero te vas feliz. Sí. Te vas feliz porque has tenido una experiencia donde te han contado grandes historias, ¿no? Las 1001 noches, ¿no? Eso es muy interesante porque en otras culturas como en Guatemala, donde también hay bargain, donde también hay regateo, normalmente el regateo no está construido como una relación de comunicación, sino que está construido como una relación de abuso. De abuso, ¿no? Porque tú no le dices, no, ¿sabe qué? Yo creo que está muy caro, ¿no me lo podrías bajar un poquito? Y le doy el tiempo a esa persona para que, no, mira, no puedo, y buscar. No hay ese tiempo, sino que no me gusta, está muy caro, me lo das más bajo. Y normalmente hay una especie de expresión de rechazo. No hay un espacio de diálogo, ¿no? Cierto. Pero ahí hay una clara evidencia de que la experiencia, también en el caso de comprar algo, un producto, tiene un valor agregado que en el turismo es fundamental. Cuando nosotros vamos a tener una experiencia de turismo fundamental, es porque experimentamos algo único, a pesar de que lo han visto mucha gente, el mismo producto, pero yo lo experimento como. Ahora, en algunos casos turísticos, eso no depende de los seres humanos. Hay lugares que son por el espacio físico, natural, una experiencia única. ¿Sí? ¿No? Es como estar parado en Machu Picchu o en el monte Everest. No necesito a nadie que me diga nada porque en sí mismo la monumentalidad de ese espacio me da la experiencia de lo único. Pero rebota en mi memoria.
¿no? Entonces yo creo que eso es interesante hablar. No sé si hay otra pregunta. Porque Hay varias más. Aquí hay una interesante sobre el tema del turismo regenerativo. ¿Cuál es su opinión sobre el turismo regenerativo como la opción para minimizar la explotación de los atractivos turísticos de manera agresiva propia del sistema socioeconómico prevaleciente? ¿A qué se refiere con regenerativo? Ok, Delmi Cataví, ¿quiere hablar un poco más del tema del turismo regenerativo o quiere que yo lo comente? Delmi puede habilitar su micrófono si desea. Cuando hablamos de turismo regenerativo, es la nueva tendencia que básicamente se refiere a el tema de sostenibilidad ya no es suficiente porque ya no podemos mantener, ya no podemos sostener estos sistemas porque hemos dañado demasiado los sistemas sociales y sistemas naturales. Entonces hablamos de esta tendencia, ¿verdad? De regenerative tourism y sociedades regenerativas en las cuales tenemos que ser más proactivos hacia ayudar a reconstruir lo que se ha dañado en los sistemas sociales, es decir, las relaciones interpersonales y la parte de facilitar la regeneración natural en sistemas naturales. A eso se refiere. Sí, vendría siendo de alguna manera en términos filosóficos con lo que se conoce como a veces no encuentro las palabras en español, pero estamos pensando de alguna manera en las formas del amor a la naturaleza, por ejemplo, que es una concepción ya más filosófica, donde las experiencias a las que tú vas están nutridas por un sentimiento profundo de que tú quieres ser parte de un proceso de transformación de un espacio, recuperación de algo, como es en el caso, por ejemplo, de mucho turismo que tiene que ver con ser voluntario, por ejemplo, llegar de voluntario, hacer experiencias de trabajo comunitario con los comunitarios, y que está muy ligado también al trabajo social, es decir, a una especie de aspecto social, pero yo creo que es mucho más amplio, me da la impresión de que tiene un campo de acción mucho más amplio. Sí. Ahora, creo que sí es importante, porque en el turismo el espectro ha ido creciendo y de alguna manera hay unas formas que tienen que ir desapareciendo y otras que tienen que ir apareciendo. Ahora yo creo que lo interesante desde mi perspectiva tiene que ver como, sobre todo, es importante entender la satisfacción en este sentido, ¿no? Y es interesante también manejar lo que se llama no crear la ilusión de la satisfacción o una satisfacción ilusoria, ¿no? Y de alguna manera eso tiene que ver con que los vehículos de acción no pueden ser solamente de un canal, es decir, que yo voy a satisfacer la necesidad de sentirme mejor porque estoy con los comunitarios ayudándolos, porque eso genera inmediatamente una relación desigual. Así es. Es como esa cosa antigua de la caridad, ¿no? Sí. Vengo a estar con ellos y estoy con los... Vengo a comer tortillas en lugares que se hacen como muy mal, pero porque quiero ayudar, ¿no? Y voy con mi bolso Versace que cuesta los 5 años que esa persona, 10 años de vida de esa persona para sostenerse, pero yo voy a comprarle una tortilla porque así me voy a sentir bien yo, ¿entiendes? Entonces, creo que es muy importante en eso entender la relación que tiene que ver con el elemento que tiene que ver con la solidaridad, es decir, como yo trato de crear formas de regeneración, de trabajo de regeneración, en este caso estoy hablando más en términos de comunidades, donde hay un aspecto profundo de solidaridad, es decir, el beneficio es tan grande, la satisfacción es tan grande entre yo, pero también el que está conmigo. Creo que eso es importante, porque eso también regenera lo que se llama las relaciones humanas. Porque hay muchos lugares donde hay problemas, donde se ha roto
las cadenas incluso ecológicas de la vida, en sectores donde vive la gente en condiciones muy difíciles. Lo que más se ha roto es lo que hay una condición de anomia, o sea, se ha roto la norma de relaciones entre los seres humanos, es decir, confianzas entre los seres humanos. Entonces creo que eso es importante. Otra pregunta, disculpen, porque siempre siento que me quedo corto porque es como cada pregunta es un universo. Así que es. requiere escribir un libro casi de ese tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, aquí tengo una pregunta más. Byron Tacán nos pregunta, ¿cuál es su opinión en cuanto al crédito sin intereses que se pudiese solicitar para iniciar y desarrollar un proyecto de desarrollo turístico particular? ¿Será esto viable desde su perspectiva para países como Chile y Guatemala? Puede ser en el mundo árabe, en el mundo que practica el mundo musulmán. En el mundo musulmán los intereses, el crédito con intereses se conoce como haram, es decir, es pecado. Dar préstamo y cobrar intereses es pecaminoso, entonces se presta sin intereses. Tú prestas y devuelves lo que has prestado, ¿no? Eso es parte de una cultura. En este caso también ha ingresado en un mundo religioso. Lo que hay de análisis, aquí puedo decir también de la cifra, lo que hay de análisis es que en los países árabes que han estado sufriendo guerras como Irak, y especialmente Irak o Libia o países que han estado sufriendo, el préstamo ha sido el más efectivo. El más efectivo comparado con los préstamos que hace la banca a los sectores de la infraestructura, por ejemplo. Ha sido más rápido el cambio y el mejoramiento de las condiciones de vida. Pero el análisis muestra que es porque la relación de confianza es muy profunda porque está ligado a los lazos familiares, ¿no? Es un préstamo que viene de lazos familiares. Entonces hay un vínculo ahí que no es puramente económico, es afectivo. ¿Qué es el caso de las remesas? ¿No? O sea, lo que está preguntando él, ¿cómo se llama? Byron Tacán. Ya, Byron, yo creo que en Guatemala existe el préstamo, porque las remesas se mandan a veces a la familia y no son un préstamo, ni siquiera son una donación familiar, un aporte a la familia. Lo que yo creo que en la cultura de América Latina es complejo, es más que nada que la relación que existe entre comunidad y poder económico es culturalmente conflictuada. Sí, sí. Es decir, tenemos un problema grave con el dinero, diríamos, ¿no? O sea, dinero es poder. Al no tener poder las comunidades en su vida, cuando ingresa el dinero, ingresa una forma de poder que es exógena para la vida comunitaria y normalmente genera división, ¿no? También el otro vínculo que genera presión, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en pueblos indígenas, es que muchos pueblos indígenas cuando pasan a una nueva fase donde reciben apoyos y préstamos, entran en una fase de estrés. Se estresa mucho la relación comunitaria, porque el dinero viene con unas categorías de poder, ¿no? Que no son gestionables en la comunidad. Entonces yo creo que estas experiencias, yo he trabajado en cooperación, hemos trabajado con la experiencia de lo que se llama cash, que es apoyar directo con dinero directo a lugares en África, también para el turismo. Así directo, prestar directo sin pedir ningún tipo de pago. De pago, casi como una donación. Y se ha estructurado en algunos lugares, ha funcionado, donde funciona mejor, más en este caso sería más como lo que se llaman angel investors, ¿no? Donde ha funcionado más es en grupos de mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente tienen un manejo económico que es en sí mismo diseminado. Es decir, ¿qué hacen el grupo de mujeres? La señora siempre piensa, esta va para la comida de los niños, la escuela, el agua. Administra el dinero, o sea, inmediatamente lo maneja.
Y también el otro elemento que tienden las mujeres a pensar es que no tienen en su perspectiva, no crean en su perspectiva, no estoy hablando de que todos sean así, pero hay algunos ejemplos. Muchos de los grupos de mujeres tienen en sí un comportamiento de colaboración que hace que piensan, con una vez que nos ayuden, echamos a andar el carro. Así es. Denos un empujoncito y nosotros avanzamos. Otras experiencias al revés es que generan dependencia. Se ayuda, se gasta y uno pide más ayuda, ¿no? Yo creo que esa es la experiencia que yo he tenido en Guatemala en algunos casos de turismo comunitario donde ha habido aportes, ¿sí? Y empieza a generarse una actividad. No hay análisis de sostenibilidad, no hay trabajo. Se cae lo del dinero, pues se cae el negocio. Es decir, no es un empujoncito, sino que es como levántennos, ayuden todo el tiempo a estar levantando el producto, ¿me entiendes? Entonces, es una forma de dependencia, de desigualdad, que está relacionada culturalmente con las formas de dominación, ¿no? Pero yo creo que es posible, pero requiere lazos de confianza muy profundos. Y por eso que lo hacemos normalmente en lazos familiares, en lazos religiosos, personas de la misma religión se prestan dinero, se hace en lazos políticos a veces, y otras veces lo hemos hecho en bases solamente para investigar qué pasa, digamos, ¿no? Que es el caso de la cooperación internacional, que ha intentado ver qué pasa, porque también sabemos que en algunos lugares ha habido buenos resultados, pero en general no hay una manera que pueda decir que eso funciona para todo el mundo. Ahora, yo creo que no sé si hay estudios sobre el valor de las remesas en Guatemala en el turismo comunitario. No sé si hay alguien que ha hecho un estudio sobre cuántas iniciativas de turismo comunitario han sido generadas con apoyos de remesas. No hay un estudio para Guatemala, existe uno para Oaxaca que acabo de revisar recientemente. En Guatemala falta ese estudio, así es que invitamos a quienes quieran indagar más al respecto. Efectivamente, sí hay muchos que han arrancado negocios, ¿verdad? Gracias a remesas familiares que han recibido, y existe un incentivo muy, muy fuerte ahora del gobierno de Estados Unidos realmente para ayudar a la generación de empleos locales en Guatemala, aprovechando estas remesas que reciben para que se limite también la migración hacia el norte, ¿verdad? Entonces, sí hay un esfuerzo, digamos, dentro de las políticas de Estados Unidos, hay inversión que se está trasladando a eso para fomentar capacitaciones locales para que las personas que benefician de las remesas puedan invertir hacia turismo, arrancar en su negocio y eventualmente crecer. Pero la mayoría no son negocios comunitarios, son empresas familiares dentro de una comunidad, y no necesariamente arranca dentro de una iniciativa comunitaria, arranca como una iniciativa privada más bien. Yo creo que hay varias cosas interesantes de pensar. Una es qué tan temprano se aparece en las culturas como en Guatemala el manejo de lo que se llama los procesos económicos. ¿A qué tempranidad quedas expuesto a los procesos económicos en términos de manejo? ¿Me entiendes? En Noruega, por un ejemplo particular, siempre recuerdo una experiencia que tuve en mi vida que para mí fue muy especial, porque yo no la había hecho yo mismo, no tenía una memoria yo propia de eso. Pero fue un elemento muy interesante que una vez, tengo un hijo de 20 años, pero cuando tenía 5 años, fuimos a un lugar donde yo soy artista, entonces hice una presentación, él me acompañó y también hizo algo, porque lo ayudé, le enseñé a hacer algo, y los ancianos que estaban en el lugar, a mí me pagaron por hacer eso, pero los ancianos lo encontraron tan lindo al niño que le dieron algo de dinero. Yo no quise aceptarlo, ¿no? Porque pensé, esto me han pagado, pero dijeron, no, queremos darle a él como un regalo. Y mi hijo le dieron unas unidades, y lo primero que hizo fue, cuando llegó a la casa, lo puso en su cerdito de ahorro. ¿Entiendes? Lo guardó en su cosa de ahorro. Y entonces yo le pregunté, pero ¿por qué quieres ahorrarlo? Y entonces dijo, porque un día lo voy a usar para algo que yo quiero hacer algo que yo quiero realmente hacer.
Y entonces pensé, claro, él está en un mundo donde la vinculación con los fenómenos económicos es natural. En cambio, yo crecí en un mundo donde no había transacción económica. Yo nunca tuve dinero, yo no sabía lo que era el dinero. Entonces creo que eso también tiene que ver a qué edad, qué tan tempranamente están las poblaciones expuestas a los procesos económicos. Yo sé que en el mundo quiché, por ejemplo, en el mundo maya quiché, es muy temprano, porque son muy comerciantes, muchas familias. Los niños están desde pequeños comerciando, entonces este manejo, pero ahí están más en un nivel de manejo de venta de objetos. No estamos hablando de turismo en este caso, no es el turismo, pero sí están vinculados al manejo de procesos económicos. Tenemos varios comentarios aquí interesantes. Gracias, María José. Leonardo replantea y amplía un poquito el tema del turismo regenerativo. Dice, la regeneración es una visión más holística del mundo. Y comenta cabalmente sobre India, ¿verdad? Que en India es cultural prestar sin intereses. Esto es de palabra y es cuestión de honor, prácticamente. Mientras que los préstamos bancarios, ahí mismo en India también no pueden pasar del 10%. ¿Okay? Y recalca más adelante en sus comentarios que la importancia de la co-creación, ¿verdad? De las experiencias turísticas. ¿Okay? Tenemos una pregunta de Eldin. Quiero tal vez solicitarle a Eldin si usted puede habilitar su micrófono y quiere hacer su pregunta, por favor. Claro que sí, muy buena tarde a todos. Está bastante motivante el estar escuchando la exposición del día de hoy y les podría compartir algo de las cosas, tal vez como comentario lo estaría haciendo. No es solo culturizar a la gente de las comunidades, a que debe de estar pendiente de que le va a llegar regalos o le va a llegar donaciones, sino que aprendan a ser productivo. ¿Por qué razón se los digo? Estoy trabajando ya con algunas comunidades. Yo soy geólogo, pero estoy activo en el área de turismo. Entonces, se contactaron con unas ONGs, o sea, se creó una ONG, perdón, y se le comenzó a culturizar a la comunidad para que ellos aprendieran a trabajar haciendo énfasis en de lo que viven, y se les va a comenzar a llevar turismo para que con la llegada del turismo tengan una utilidad por estar exhibiendo su actividad laboral. Entonces es algo muy especial para Guatemala, el que hay arte sin tomar un área específica, sino que es bien cultural o publicultural lo que se puede disfrutar en Guatemala y darle el beneficio a las comunidades, pero saliendo de que se acostumbren solo a estirar la mano, sino que a producir lo que ellos están comercializando. Ese sería el comentario. Gracias por tomarme en cuenta. Gracias, Eldin, por su comentario, muy amable. Hay algunas manos también levantadas. Pati Rabanales, bienvenida, tiene la mano levantada desde hace un tiempo. Le quiero ceder el micrófono si usted quiere hacer su comentario o pregunta. Adelante, Pati. No, creo que bajó la mano, Pati. Está bien. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Aquí veo a María José Leonardo. Adelante con su pregunta o comentario. Muchas gracias, Claire. No sé si me escuchan. Te escuchamos, adelante. No, muchísimas gracias. Yo creo que es bien importante toda la experiencia que se está desarrollando justo con otros colegas de la región en Chile. Creo que un movimiento bastante, sobre todo en los países de Sudamérica, de todo este tema. Yo creo que es importante que estemos bien claros que no es que la sostenibilidad es la base de todo. Lamentablemente no hemos llegado como país al nivel de sostenibilidad que deberíamos de tener. Como alguien comentaba ya, por los años que el concepto tiene, yo creo que no es que el concepto esté mal planteado, sino que pues no se ha podido llegar al nivel que mínimo, si que lo quieren ver así, de sostenibilidad que el país debería de tener.
Definitivamente no hay turismo regenerativo si no hay sostenibilidad. O sea, eso creo que me gustaría compartirlo, que la sostenibilidad es importantísima como base para el desarrollo de la regeneración. Y es algo que, ya que hay muchos colegas acá, que sí nosotros pues tenemos que aportar a que realmente si queremos tener el nivel turístico que buscamos, sí es importante que cada uno aportemos por lo menos para tener esas bases de sostenibilidad que el país necesita. Entonces, sí hay otros países, si lo queremos ver, toda la región Inca, toda la región, hay varias regiones mapuches también en Chile que están trabajando ya regeneración, Chile, también Costa Rica, México, y que no nos podemos quedar nosotros con esa desventaja. Entonces, muchísimas gracias y sí, tenemos que seguir fortaleciendo la sostenibilidad del país. Gracias. Gracias, María José, por su intervención y sus comentarios oportunos. Cedemos nuevamente la palabra a Miguel para ir haciendo tus últimos comentarios y si quieres retomamos tu... Sí, bueno, gracias por los comentarios. Creo que es importante, si volvemos a lo de turismo sostenible, a la idea de... Quiero entender que cuando uno piensa que hay comunidades donde no hay una capacidad productiva, es decir, donde no han tenido la capacidad de generar turismo y hay una tendencia a estar más vinculado a fenómenos de recibir ayudas y apoyos. Creo que ahí importante hacer un análisis que tiene que ver con las políticas públicas que se han desarrollado en el país. En Guatemala hay una tendencia al clientelismo político que ha generado una cultura clientelar. Esa cultura clientelar a veces ha roto los círculos de productividad en las mismas comunidades, ¿no? Si ustedes revisan la historia de algunas comunidades que durante mucho tiempo fueron casi autosostenibles en algunos aspectos, en algunos momentos dejaron de serlo por las políticas públicas muchas veces, ¿no? Porque fueron intervenidos por distintos modos que estaban muy ligados a la idea de lo que se llama el clientelismo. El clientelismo es muy contrario a la sostenibilidad. Totalmente. Porque lo que genera el clientelismo de alguna manera son formas de dependencia que no construyen una relación de beneficio, sino que lo que construyen en el fondo es lo que se llama la experiencia de esconder la pobreza, es decir, construyen un vínculo donde ocultan, la pobreza se convierte en un fenómeno de ocultamiento, ¿no? Eso lo vivimos mucho en los países latinoamericanos, ¿no? Hay una especie de ocultamiento de la pobreza y es por eso que tenemos esos ciclos de que al parecer parece que la gente estuviera saliendo de la pobreza, viene un pequeño crisis y vuelven todos a la pobreza, ¿no? Y en el fondo es porque muchos de los criterios de sostenibilidad no están actuando, y entonces lo que hacemos es estamos encubriendo la pobreza, la estamos ocultando. Una de las típicas es a través de lo que se llama empleos de baja calidad. Los empleos de baja calidad son una forma, alguien habló de Chile, yo soy de Chile, vivo en Noruega, por supuesto, pero en Chile, por ejemplo, la calidad de empleo es muy baja. A pesar de que en Chile aparecen las cifras macroeconómicas de que el país está en una situación, pero la gran mayoría de los chilenos tienen hasta 3 trabajos para poder sobrevivir. Eso significa que la calidad del empleo es baja, ¿no? Y que de alguna manera se oculta la pobreza, porque en el fondo tú no apareces en las estadísticas de pobreza porque te estoy midiendo tus ingresos
mensuales, pero no estoy definiendo que lo estás haciendo a través de 3 trabajos. De que tú en el fondo trabajas 15 a 16 horas diarias, ¿no? Y eso es lo que llamamos que no hay calidad de empleo, porque no hay equidad social, no hay viabilidad económica. Porque vino la crisis, esa persona perdió todos los trabajos, se quedó con uno, no pudo sobrevivir, se volvió pobre, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de ser productivos, creo que es muy importante entender lo que no es un mecanismo que está regulado directamente a la comunidad, a los comunitarios en sí mismos. Es decir, no es que ellos tienen que volverse productivos, sino que de alguna manera también el contexto en el que ellos viven, también social y cultural y del país, tiene que abandonar una política de clientelismo. Es cierto que no son productivos, no estoy negando esa condición, no están siendo productivos, pero no están siendo productivos porque hay un contexto de clientelismo permanente. Así es. ¿No? Entonces hay que romper ese mecanismo. Y eso supera el turismo, eso va más allá del ámbito del turismo, pero genera grandes problemas para el turismo sostenible. Sí. 2 comentarios interesantes que quiero compartir. Menciona Ivania Cibrián, en Guatemala también las mismas comunidades venden por medio de su pobreza. Sí, sí. Y también al revés, dice Carol Méndez, demostrar pobreza extrema para conseguir regalos económicos adicionales por parte de los visitantes. Y a veces el visitante que viene a Guatemala nos vendemos como un país pobre y un país barato, o mostramos que es algo auténtico, una confusión total contra el concepto del turismo en cuanto al beneficio de las actividades turísticas. Interesante, gracias Carol e Ivania por sus comentarios y cabalmente mencionar esto y esta confusión que se genera al respecto de el uso del concepto de pobreza para generar emociones, ¿verdad?, en la gente en vez de realmente una valoración verdadera de la cultura. Karen Ayala, adelante. Con lo que comentaba Carol, estoy de acuerdo y hay varios ejemplos. Yo estando en campo bastante, he podido ver que ciertas nacionalidades, como es el concepto que tienen en su país, en Medio Oriente, en Europa, más que todo en Estados Unidos, Medio Oriente, creen que con dar $1 al que vende en el mercado, a la señora que está en la calle, ellos van a comer un día completo. Porque eso es el concepto que se ha vendido, la pobreza y venir a ver que la gente no tiene. Y realmente en los mercados hay gente que les regatea, si dicen 100, ellos bajan a 5, pues, y eso tampoco, porque entonces es la idea que tienen, sin embargo nadie viene y les ha dicho, miren, esto cuesta trabajo, esto les toma tiempo, invierten en material, la gente pone su arte, su creatividad, o sea, no es porque estén en extrema pobreza, ellos... es por lo que la gente percibe y recibe en otros países. Sí, yo creo que ahí estamos en un vehículo de análisis bastante complejo, porque yo creo que muchas veces la evidencia muestra que en realidad no es que no es que se hagan pasar por pobres. Muchas personas son pobres. Lo que pasa es que exhiben su pobreza, esa es una diferencia, ¿no? Exhiben su pobreza porque en los vínculos clientelares, es eso lo que en algún momento les da atención. Solamente fíjense en los procesos electorales, es el proceso donde las comunidades más obtienen beneficio de exhibir su pobreza, y no es que la estén inventando, muchos de ellos la tienen, pero en ese momento me sirve exhibirlo porque recibo láminas, frijoles, maíz, ¿no? Pero no es que estén escondiendo debajo del colchón $500, $1,000, no es que la gente tenga $500 debajo del colchón y diga, se fueron los turistas, ahora saquemos entonces los refrigeradores, los camiones, los buses, pongamos otra vez nuestras piscinas en los patios. No, lo que hay es una diferencia muy sutil que es la pobreza como una situación generada por unas condiciones de vida, y la otra es exhibir la pobreza, es decir, volver la pobreza como una forma de exhibición, ¿no? Ponerla en una vitrina, encuadrarla, ¿ya? Sí, yo solo quería compartir un poco la experiencia de Arcas, ¿no? Nosotros recibimos animales que son producto de comiso en el tráfico de fauna silvestre. Sí. Entonces, hubo un momento en que teníamos conflicto cuando hablábamos o enseñábamos los animales de Arcas, porque
Y podemos enseñar un jaguar que llegó muy herido. Y entonces con eso tú vas a decir, puedo ayudar. Pero nosotros en Arcas queremos enseñar que lo que estamos haciendo es bueno y que estamos causando un impacto y que por eso queremos que nos ayuden. Que nos ayuden porque nuestro trabajo es bueno y no utilizando, digamos, fotos de los animales que llegan en estados deplorables, ¿verdad? Entonces, cambiamos nuestra forma, pues realmente no cambiamos porque siempre la tuvimos, pero sí teníamos ese conflicto que a veces se querían mandar fotos de los animalitos así, todos tristes, ¿verdad? No, al contrario. Se muestra el antes y el después. Adelante, Miguel. Yo creo que ahí entramos en otra área del turismo que tiene que ver con los procesos de lo que se llama el sentido ético de la relación de la experiencia turística, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una parte que se llama también todo producto tiene un lado, es como si yo viniera aquí y les empezara a mostrar mi pantalón por dentro, ¿no? Entonces, el producto tiene un lado que no está hecho para ser mostrado, ¿no? Porque es una construcción social que requiere costuras y todo, ¿no? Y entonces hay cosas que no se muestran, ¿no? Y también hay procesos que no se muestran, porque el producto no está basado en esa parte. Entonces hay una parte de análisis ético de lo que nosotros estamos generando como experiencia, que es la satisfacción del visitante. ¿Qué es lo que queremos satisfacer del manifestante? ¿Queremos satisfacer de una emoción ligada al conocimiento, a la verdadera experiencia de conocer, o queremos estimular el morbo del visitante, ¿no? Queremos que el visitante se vuelva interesado por lo mórbido. Lo mórbido es lo enfermo, aquello que está en esta situación y eso requiere lo que se llama en la sostenibilidad, que aquí aparece también, es de alguna manera cómo está la protección del patrimonio y la oferta cultural, ¿no? Dime. Yo quería hacer un comentario, Miguel, justo sobre lo que comenta y el turismo que tú conociste, que se hacía en Río de Janeiro, sí, con el famoso Favela Tour, sí, que era justamente lo que tú comentabas de hacer de la gente objeto, ¿verdad? Como si fueran animales en jaulas. Y cuando la favela tiene tanta cultura, tanta música, tanta arte, sí, esto ha cambiado, ¿verdad? Hoy de alguna forma la gente hace el teatro en las favelas, las presentaciones, las músicas, el funk que sale de la favela, como por ejemplo Anitta, que se ganó el mundo, sí, y la gente lo hace una cultura muy propia, y hay un cambio y una evolución de esto también, ¿verdad? Claro. Y creo que eso es muy interesante. Por ejemplo, hay casos en pueblos indígenas, los zoológicos humanos, que fue un producto europeo. Los europeos crearon algo que se llamaban los zoológicos humanos, y existieron hasta 1900, y que era transportar indígenas a Europa en jaulas y ponerlos en lugares para ser vistos, ¿no? Eso existió, eso era un producto de una especie de turismo, en este caso más que nada una experiencia performática, ajá, de observar, y es el mismo caso en los indígenas norteamericanos. Si ustedes recuerdan, Sitting Bull fue parte de los circos norteamericanos cuando él pierde el control y decide salir de la reserva natural, que fue el gran líder de la oposición de los indígenas de su pueblo. Él termina durante muchos años viajando en un circo, ¿no? Donde mostraban sus habilidades como indígenas, ¿no? Esto está relacionado con un concepto que tiene que ver con la ética, ¿no? Como ¿cuál es la construcción de la experiencia que queremos? ¿Para qué? ¿No? Alguien por ahí en lo regenerativo, cuando hablan de lo regenerativo, precisamente uno de los aspectos fundamentales de lo regenerativo es la configuración de un modelo ético, ¿no? Eso es muy importante. En lo regenerativo está lo ético como fundamento, ¿no? Entonces, todas estas experiencias, lo que se llama frame, que
poner, enmarcar, no sé cómo lo llaman. Enmarcar. Encuadrar la pobreza. Esto de poner la pobreza en la vitrina, ¿no? Es como, eso es, no tiene ninguna sostenibilidad. No lo podemos. Bueno, quiero cerrar aquí, lamentablemente. Vamos a cerrar. ¿No alcanzamos entonces a mostrar esto? ¿Okay? No, tenemos. No. Ok, entonces, bueno, quiero cerrar con un pequeño elemento que aquí apunté, que creo que es muy importante volver a considerar, y es que desde la perspectiva de los CDG, ¿cómo lo llaman? Sustainable Development Goals, ¿cómo lo llamamos? Desarrollo sostenible. Objetivo de Desarrollo Sostenible, muchas gracias. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es muy importante entenderlos, o entender esto en relación al turismo, como lo que en inglés se conocen como devices, como dispositivos que permiten un cambio de comportamiento. Entonces es muy importante no entenderlos solamente como categorías ideológicas, es decir, si los entendemos como categoría ideológica, vamos a tratar de sobreconceptualizarlos, lo que significaría que los convertimos en grandes experiencias conceptuales, pero nunca los bajamos a la realidad. Es decir, y ese es uno de los grandes fracasos de la sostenibilidad, que muchos de ellos conceptos aparecen muy hermosos, pero en su implementación no alcanzan procesos de implementación. Creo que alguien por ahí mencionó esta parte crítica. Y es por eso que hay todo un análisis sobre la importancia de verlos como dispositivos activadores, y aquí estoy hablando casi como en la epigenética, no sé si conocen la epigenética. Nosotros tenemos un código genético que se activa y se desactiva, no es que tengamos un código genético que esté siempre en un mismo flujo. Nuestras experiencias de vida nos activan o nos desactivan algunos de nuestros genes, ¿no? Lo mismo, el comportamiento y sostenibilidad de estos dispositivos son activadores. Es decir, lo que permiten es que en los espacios reales de vida de la gente tenemos que usar algunos de ellos como activadores y reconocer dónde están también ya esos dispositivos en acción. Porque no vale la pena activarlos en lugares donde ya está comenzando el proceso, sino que ahí es donde tenemos que aprender de cómo se está generando en forma práctica. Porque lo que falta es experiencia. Lo que hoy no tenemos es experiencia, pero aquí quiero cerrar y quiero volver que era lo mismo que teníamos cuando apareció el COVID-19. ¿Qué era lo que sabíamos de ese virus? Nada. Que parecía una corona, ¿no? Y que se comportaba de una manera anómala. Eso es lo que sabíamos de él. Y en corto tiempo, a través de la colaboración, fuimos descubriendo y aprendiendo cómo se comportaba, cómo se activaba, cómo se desactivaba, a través de un proceso permanente de conocimiento y aprendizaje, ¿no? Y entonces yo creo que es muy importante eso, lo que yo siempre trato de decirle a mis alumnos noruegos, es que tenemos que pasar a un proceso de entender que muchas de las conceptualizaciones que tenemos son realmente, yo digo, devices, dispositivos que nos sirven para activar procesos, ¿no? Pero no son en sí mismos la verdad, la panacea. No estamos construyendo un código de conocimientos, sino que estamos hablando en desarrollo sostenible, no estamos hablando desde el know-how, que sabemos cómo hacerlo. Si fuera así, yo ya hubiera patentado mi conocimiento y se lo hubiera vendido a todos los países del mundo. El desarrollo sostenible no es un know-how, es una oportunidad. Es lo que se llama un challenge, ¿no? Es un reto, y lo que sabemos es que hay unos dispositivos que hemos descubierto en la historia, que son dispositivos que al activarse
generan una posibilidad de cambio. Entonces, eso es lo que con eso quería cerrar. Ojalá esa reflexión se la lleven, la puedan pensar, vuelvan a leer los objetivos de desarrollo, pero piénsenlo como dispositivos. No lo piensen como órganos conceptuales de que ya hay un know-how ahí. Claro que hay algunos elementos de conocimiento, pero ahí hay un challenge, ahí hay un reto. Y eso es muy moderno. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos trabajado con retos. Es lo mismo el cambio climático. ¿Qué sabemos de cómo vamos a afrontarlo? Lo estamos sabiendo mientras lo estamos haciendo. Entonces estamos en una modalidad de conocimiento muy distinta a otras modalidades anteriores. Y en turismo casi siempre ha sido así. Para que cerremos ese ciclo. Turismo siempre ha sido así. Nosotros lo que hacemos enseñanza de turismo, estamos 15 años más tarde de los que han estado haciendo turismo. Recién estamos recogiendo aquello que ellos ya hicieron hace 15 años atrás. Entonces, pero en este momento se ha ido acercando lo que se llama el gap. La brecha entre lo que ellos están experimentando y lo que nosotros hemos acumulado de conocimiento. Estamos más cerca. Porque ellos están entre un nuevo challenge y nosotros también, nuestro conocimiento está cada vez más cerca de la experiencia de ellos. Y eso genera una dinámica muy interesante que es la que tenían los investigadores del COVID-19, que ya no tenían tiempo solamente para investigar encerrados, sino que tenían que estar comunicados todo el tiempo. Y es la experiencia que deberíamos tratar de desarrollar. Por eso las relaciones entre universidades, compartir conocimiento, estar en las lecturas de uno y del otro son muy importantes, pero también en las investigaciones. Muchas gracias por la atención de todos. Un gusto. Que estuvieron conectados durante esta hora y media. Ha sido realmente una oportunidad de intercambiar ideas, puntos de vista y sobre todo hacernos pensar de una manera diferente, porque realmente tenemos que repensar el turismo, cómo vamos a hacer un turismo que sea un turismo que nosotros los guatemaltecos definamos y que no sea necesariamente el turismo que los viajeros quieren que nosotros les ofrezcamos. Es interesantísimo, gracias por sus aportes, por sus comentarios en el chat, los invito a que los revisen y pues dejaremos esta grabación para ustedes, gracias a los que están presentes y les deseamos a todos una muy feliz tarde y agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias. Esto no lo vas a colgar, ¿verdad? Para que la grabación, porque esa...